Buenos días a todos, mi nombre es Jonathan Vázquez, hago parte del equipo de Software One Colombia. Les damos la bienvenida al webcast del día de hoy, donde hablaremos de los cambios de licenciamiento que trae Windows Server y System Center en sus nuevas versiones. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestro plan de transferencia de conocimientos, los invitamos a conocer nuestro blog de tecnología y de negocios, donde pueden acceder a consejos, recomendaciones, discusiones sobre los temas de actualidad. El enlace del blog es blog-latam.softwareone.com. También podrán encontrar la grabación de este webcast y enviar sus preguntas, solicitudes o sugerencias ingresando a la opción de contáctenos. Además de esto, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One Colombia en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Al finalizar esta sesión haremos una encuesta cuya duración no será más de un minuto. Para Software One será muy valioso conocer su opinión sobre esta sesión. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Recuerden que si tienen preguntas pueden hacerlo por el chat y nosotros nos encargaremos de ir dando respuesta a cada una de ellas. El día de hoy nos acompaña Andrés Beltrán, quien es nuestro especialista en licenciamiento en Colombia. Andrés, bienvenido. Gracias, Jonathan. ¿Me escuchas bien acá, cierto? Sí, perfecto. Gracias y muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de unirse a este webcast. Realmente para nosotros es muy importante que ustedes siempre estén enterados de las últimas novedades, últimas tendencias y sobre todo de los últimos cambios en licenciamiento que puede llegar a ser uno de los temas más críticos a nivel de tecnología o dentro del equipo de tecnología y más con los cambios frecuentes que cada uno de los determina para sus productos en general. El día de hoy, como Jonathan lo mencionó, vamos a estar conversando acerca de los cambios que se vienen en la nueva versión de licenciamiento, en la nueva versión de Windows Server y System Center 2016. La presentación que vamos a ver en este momento va a estar muy enfocada y va a estar muy direccionada a Windows Server. Sin embargo, es muy importante que tengan presente que la misma información que vamos a ver acá, que vamos a ver a continuación, aplica de la misma forma y de la misma manera para System Center igual. Bien, inicialmente y antes de que iniciemos con todo el tema de licenciamiento, es muy importante que conozcamos unos conceptos claves en cuanto a licenciamiento se trata, más que todo para que la información que vamos a ver posteriormente en los siguientes slides sea más fácil de entender y más fácil de digerir al momento de hablar de licenciamiento. Esta información y este slide y estos conceptos claves no van a estar tan técnicamente detallados, vamos a encontrar únicamente un parágrafo el cual nos va a determinar y nos va a dar una breve descripción de realmente en qué consiste. El primer concepto clave es procesador. El procesador como tal de un computador, de un servidor, es el cerebro de ese mismo, es aquel que se encarga como tal de todo el manejo del sistema operativo, de ejecutar todas las aplicaciones, las instrucciones que nosotros enviamos y de coordinar los diferentes dispositivos que componen el equipo, llámese el teclado, llámese el mouse, etcétera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto a nivel, entre mayor cantidad de procesadores tenga mi equipo, mayor cantidad de rendimiento o más ágil va a trabajar el mismo? Tenemos un segundo concepto que es el de core o núcleo. Son lo mismo en su versión en inglés y en español. Estos se ubican dentro del procesador y son aquellos que se encargan como tal ya de ejecutar las instrucciones en el PC. Todos hemos, en términos de licenciamiento, posiblemente escuchado el término de core cuando hablamos de licenciamiento de SQL Server. Y de la misma forma vemos, digamos, y conocemos y hemos escuchado temas de procesadores con 2, 3, 5 cores. De la misma forma, a mayor cantidad de cores, pues la cantidad de tareas que se van a ejecutar dentro del PC va a ser mayor, lo que va a causar que yo tenga un mejor rendimiento dentro del mismo. El siguiente concepto clave es licencia de acceso al cliente o las licencias CAL, muy común en temas y en el mundo del licenciamiento. Es una licencia que otorga a un usuario o dispositivo el derecho de utilizar los servicios de un servidor. Pongámonos en el esquema de Windows Server. Yo debo adquirir
una licencia CAL, bien sea por cada usuario o por cada dispositivo que va a conectarse y utilizar los recursos de ese servidor físico al cual me estoy conectando. Una CAL no es como tal un producto de software, no requiere configuración, no es necesario realizar la activación de la misma. Hay una excepción que se maneja con las CAL de escritorio remoto de Windows Server, que esas sí requieren un proceso de configuración y activación a nivel general, pero comúnmente las CAL no son un software, son únicamente el documento o el certificado legal a través del cual yo demuestro que efectivamente mis usuarios o dispositivos tienen el derecho de hacer uso de ese servidor. Ante temas de auditorías, comúnmente se revisa la cantidad de usuarios y dispositivos que tenga y que tenga la misma cantidad de CALs para ellos. Viene el siguiente concepto clave, que es el tema de usuario. Es muy importante que tengan claro el concepto de qué es un usuario. Un usuario es considerado como una única persona que accede y hace uso de los servicios del servidor. No es como tal un usuario de red. Vemos muchos escenarios en donde crean el usuario domain / usuario 1, que es un usuario genérico, y varias personas hacen uso del mismo, bien sea desde un PC o desde varios PCs, pero utilizan el mismo usuario de red. Contemplemos que un usuario, y cuando yo compro CAL de usuario, compro CAL para los usuarios o personas que están accediendo realmente a mi servidor y no por cada uno de los usuarios dentro de mi directorio activo. Y dispositivos se refiere a los dispositivos físicos, llámese un PC, un portátil, smartphone, tablet, con la cual un usuario comúnmente interactúa con el servidor. Estos dispositivos comúnmente requieren una licencia CAL de dispositivo. Entonces, estos son los conceptos claves con los cuales iniciamos el tema del licenciamiento de Windows Server. Por favor, a medida que vayan teniendo preguntas, no duden en escribirlas. Jonathan, te pido apoyo, me avises cualquier duda, cualquier pregunta que vayan teniendo las personas para en lo posible irles respondiendo al mismo tiempo. Entendamos entonces de primera mano cómo estamos licenciando Windows Server el día de hoy. Windows Server 2012, que es la versión actual, Windows Server 2016 está próximo a salir. ¿Cómo estamos licenciando Windows Server 2012? Tenemos dos ediciones principales, Standard y Data Center. Ambas se licencian actualmente bajo el esquema de procesador Mascal, en donde una licencia cubre hasta 2 procesadores físicos de mi servidor. Entonces, poniendo un ejemplo, yo tengo un servidor con un procesador físico, compro una licencia de Windows Server, un servidor con 2 procesadores físicos, igual sigue aplicando una licencia de Windows Server, pero si ya entramos en un escenario de un servidor con 3 o 4 procesadores físicos, ese servidor va a requerir no una, sino 2 licencias de Windows Server. Una licencia me cubre un máximo de 2 procesadores y a mayor capacidad de procesadores que tenga mi servidor, mayor va a ser el nivel o el número de licencias que yo tengo y debo adquirir. A hoy, Windows Server, tanto estándar como Data Center, tienen las mismas funcionalidades, mismas características. En nivel técnico no existe ninguna diferencia. Lo que yo puedo hacer el día de hoy con una Data Center, puedo hacerlo de la misma forma con una estándar, desde tener una carpeta compartida hasta montar escenarios de clúster o alta disponibilidad. Técnicamente son exactamente lo mismo. La diferencia real entre estas dos ediciones de Windows Server radica en la capacidad de virtualización que cada una de ellas me permite. La diferencia está entonces en temas de licenciamiento. Una versión estándar con la misma licencia me permite ejecutar hasta 2 entornos de Windows virtuales sin tener necesidad de adquirir licenciamiento adicional, 1 o 2 licencias de servidor adicionales. Entonces una estándar me permite ejecutar hasta 2 instancias virtuales
una licencia de data center me va a permitir ilimitadas instancias o máquinas virtuales. Ahora, ¿cómo cambia este modelo de licenciamiento con la nueva versión de Windows Server 2016? Siguen manteniéndose las dos ediciones principales, estándar y data center. Ahora sí hay una leve diferencia a nivel técnico con la versión data center, donde la versión data center ya me va a nivel técnico a permitir un poco de administrar de una manera más efectiva todos los temas de alta disponibilidad. Pero el cambio principal que vamos a tener es que el licenciamiento ya no se maneja como procesador Pascal, como lo veníamos manejando, sino que ahora se maneja en un escenario Core Pascal. Es decir, yo ya no licencio al día de hoy los procesadores físicos de mi servidor, sino que ya entro a licenciar cada uno de los cores físicos dentro de mi servidor. Importante hacer la aclaración. Este licenciamiento por core aplica para cores físicos y no para cores lógicos, como que en muchos escenarios se ven, donde tiene 8 cores físicos, pero tiene 16 cores lógicos para simular y mejorar la capacidad de rendimiento del servidor, pero los lógicos no los debemos tener en cuenta. Licenciamos únicamente los cores físicos. Y debo realizar la compra de adicionalmente las licencias CAL, llámense de usuario o dispositivo para cada uno de ellos que va a hacer uso del servidor. A nivel de virtualización se mantiene el esquema, 2 instancias virtuales me permite ejecutar la estándar y limitadas instancias virtuales me permite ejecutar la versión data center. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este esquema de licenciamiento está y es muy similar a lo que hoy se maneja con SQL Server, que maneja un esquema de licenciamiento por core. Lo que busca Microsoft con este cambio, con este esquema de licenciamiento, es que no se adquieren licencias por la cantidad de servidores, sino más allá por la capacidad de cómputo que realmente pueda llegar a tener ese servidor. Vemos en este slide adicional un poco del tema de las licencias CAL o cómo funciona, digamos, y cómo deberíamos aplicar el licenciamiento a nivel general. Tengo aquí, vamos a ver si puedo por acá hacer esto. Sí. Tengo entonces aquí mi servidor. Este servidor tiene un procesador con 4 cores. Licencio mis cores físicos y adicionalmente debo adquirir las licencias CAL para cada uno de los usuarios o dispositivos dentro de mi compañía que van a hacer uso de este servidor. Adicional a eso, maneja el mismo esquema del conector externo o la licencia de external connector. Para quienes no la conocen, es una licencia que a mí me permite otorgarle que no hacen parte como tal de mi compañía a usuarios externos a los servicios y recursos de mi servidor. Llamemos usuarios externos cualquier usuario que comúnmente no se encuentra, digo, no se está autenticando dentro de mi servidor. Esta licencia externa del connector sigue manejando el esquema de licenciamiento que hoy tiene, es decir, compro únicamente una licencia por cada servidor. Aquí ya nos salimos, digamos, del esquema de cores, procesadores. Compro una licencia por cada servidor y este external connector me va a permitir el acceso ilimitado de usuarios externos a esos recursos de mi servidor. Llamémoslo así, es como si fuera una CAL para usuarios externos donde compro una sin importar la cantidad de usuarios externos que va a acceder. Siguen existiendo las CAL de usuario y las CAL de dispositivo que ya hablamos, siguen manteniéndose las CAL base y las CAL aditivas. La CAL base, la CAL de Windows que ya conocemos, pues la que me permite como tal el acceso al servidor, y aditivas que me entregan funcionalidad adicional, que debo adquirir aditivos a mi CAL base en caso de que lo requiera, la CAL de RDS, de Remote Desktop, y la CAL de RMS, la CAL de Rack Management Services, toda la parte de seguridad de documentos, encriptación y demás. Y mi conector externo. Ahora,
digamos, ya teniendo claro cuál es el lineamiento base, que a nivel general es un cambio de procesador Pascal a Core Pascal, ¿cómo sé yo cuántas licencias de Core debo adquirir? ¿Qué cantidad de licencias debo adquirir ahora a nivel de Windows Server? Entonces, aquí hacemos esa aclaración. Primero, y como toda regla de licenciamiento, debemos tener en cuenta la asignación de licencias. Cada licencia que yo adquiero de Windows Server debe ser asignada a un único servidor físico. Yo no puedo adquirir una licencia y asignársela a dos o tres servidores diferentes. Pongo un ejemplo. Si yo tengo un escenario de clúster donde yo tengo un servidor de respaldo, mi servidor de producción y mi servidor de respaldo son dos servidores, para cada uno de ellos debo realizar la compra de licencias. No puedo adquirir únicamente una licencia y asignársela a los dos servidores y que cuando uno esté funcionando tome esa licencia y que cuando de pronto ese servidor se caiga y entra a funcionar el otro, entonces reasigno la licencia a ese otro servidor. No, debo adquirir en este caso dos licencias, dado que yo asigno una licencia para un servidor únicamente. Ahora, determino la cantidad de licencias que debo adquirir y es muy importante que prestemos atención a esta parte que puede llegar a ser la más importante, que es donde aclaramos ese concepto de licenciamiento. Uno, debo licenciar la totalidad de los cores físicos que están en mi servidor. Yo no puedo decir voy a seleccionar o voy a licenciar únicamente, si yo tengo un procesador de 10 cores, voy a licenciar únicamente 8, porque es los que estoy utilizando para darle capacidad a mi servidor. No, debo licenciar la totalidad de los cores físicos de mi servidor. Ahora, dependiendo de la cantidad de procesadores que tenga mi servidor, yo adquiero licencias. Me explico. El mínimo de licencias que yo debo tener, o lo mínimo de cores mejor que yo debo licenciar, es de 16. Para aquellos quienes conocen el licenciamiento de SQL Server, saben que se maneja un esquema similar donde yo debo licenciar como mínimo 4 cores por cada procesador. Para el tema de Windows Server debo licenciar mínimo 16 cores. Debo tener en cuenta la cantidad de procesadores que tenga mi servidor. Si yo tengo un servidor con un único procesador, la cantidad de cores mínima a licenciar debe ser de 16. ¿Sí? Me explico. Si yo tengo un servidor, un procesador, ese procesador tiene 4 cores. Debo comprar licencia para 16 cores. Si tiene 8 cores, debo comprar licencia para 16. Si tiene 16 cores, compro licencia para 16. De ahí en adelante, ya adquiero la cantidad de licencias basada en la cantidad de cores. Si tengo 20 cores, pues adquiero licencia para 20 cores. Pero el mínimo, cuando yo tengo un servidor de un procesador, es de 16 cores. Ahora, cuando ya mi servidor tiene dos o más procesadores, ese cambio o hay un cambio donde ya el mínimo no es de 8 licencias, sino que de 16 licencias, sino que es de 8 licencias u 8 cores. ¿Sí? Si lo vemos a nivel general, si yo tengo uno o dos procesadores, vemos el mismo número, debo adquirir licencia para 16 cores. Pero el escenario varía cuando yo ya tengo 3 o más procesadores. Si yo tengo 3 procesadores, adquiero mínimo 8 licencias por cada uno, entonces ya no adquiero 16 por 3, sino 8 por 3. Adquiriría o estaría adquiriendo 24 licencias para 24 cores. En un momento vamos a ver unos ejercicios, digamos que de primera mano este tipo de escenarios a veces es confuso y más teniendo en cuenta que el cambio que se está aplicando es bastante drástico a nivel de licenciamiento, pero ya vamos a ver unos escenarios, digamos unos dibujos, llamemos así, que a veces muchas personas, me incluyo, nos es más sencillo entenderlo con dibujos para que veamos y tengamos full claridad de cómo debemos tener en cuenta el licenciamiento. Andrés,
Dímelo, ¿Me escuchas? Jonathan. Tenemos dos preguntas. Sí, No, la primera es de adelante. Daniel Bejarano. Nos pregunta, Windows 10 bajo ambientes de Data Center, Windows Server 2008 R2. ¿Cuál sería la mejor estrategia para actualizar estos casos? ¿Mejor pasar directamente a Windows Server 2016 o mantenerse en Windows Server 2012? Eh, pero mantenernos teniendo, perdón, no entendí muy bien la pregunta. De pronto fue que no escuché bien el principio de la misma. Dale, te la repito. Windows 10 bajo ambientes de Data Center, Windows Server 2008 R2. ¿Cuál sería la mejor estrategia para actualizar estos casos? ¿Mejor pasar directamente a Windows Server 2016 o a Windows Server 2012? Me queda la duda, de pronto si Daniel nos ayudas aclarando o extendiendo la pregunta. Recordemos que una cosa es el licenciamiento de servidores, claramente Windows Server 2011, 2016 en este caso, y un segundo escenario diferente, tema de licenciamiento de Windows 10, que ya sería Windows Cliente. Sí, son dos temas y dos licenciamientos completamente independientes. Acotémoslo a ese ejemplo, si yo tengo Windows Server 2012 y voy a implementar una máquina de Windows 10 cliente, debo adquirir dos licencias, la licencia de mi servidor y la licencia de Windows 10. ¿Por qué? Porque la licencia de Windows Server 2012 y las instancias virtuales que cubre deben ser instancias de Windows Server y no de Windows Client. Entonces son dos esquemas de sistema operativo diferente. Entonces no sé si de pronto puedas ayudarnos a extender, digamos, los detalles de la pregunta para que nos quede 100% claro. Listo, perfecto. Ya respondiste a la pregunta de Daniel. Nos dice que efectivamente Ah, se ok. trataba del tema de la escala de acceso. Entonces dice que ya digamos que es más enfocado a los usuarios. Ah, Tenemos ok, una perfecto. segunda pregunta de Camila. Nos dice, cuando dices el tipo de licencia SCAL que se deben otorgar la escala a los usuarios, en el caso del servidor, ¿a qué te refieres exactamente con el uso de esas escalas de acceso? O el uso que le dan al servidor. Listo. El uso del servidor puede ser cualquiera. ¿Sí? Me explico. Yo debo asignar, si digamos un usuario, yo como usuario, estoy accediendo a utilizar mi servidor, los recursos de mi servidor, llámese una carpeta compartida, llámese de pronto que me estoy conectando a mi servidor a, a jalar información que yo tengo en el mismo o me estoy conectando remotamente al mismo porque eventualmente tengo configurado también mi opción de escritorio remoto o debo conectarme a administrar, digamos, los logs o cualquier cosa, cualquier tipo de acceso o cualquier tipo de interacción que yo tenga con el servidor, para ese usuario voy a necesitar una licencia CAL. Desde el más mínimo acceso hasta el más complejo, siempre voy a necesitar una licencia. Cada uno de los usuarios o dispositivos que tengan acceso a ese servidor van a necesitar y requerir su licencia CAL. No sé si de pronto con eso aclaro la duda que se tenía. Listo, perfecto. Igual quedó pendiente de los comentarios. Si de pronto no es clara la respuesta, me confirmas para que podamos verlo de pronto en otro escenario o en un contexto diferente para que la idea es que al final esto quede 100% claro. Claro que sí. Dayana nos pregunta, nos acaba de preguntar, yo adquirí tres Windows Server Data Center 2012 con Software Assurance para un clúster de Sí, tres servidores con un VMware. ¿Cómo es el, ok. discúlpame, cómo es el manejo cuando yo deseo actualizar los servidores a 2016? Ah, listo, perfecto. Ya en un momento vamos a verlo. Si me anticipo de pronto el tema, por ahora no hay de qué preocuparse. Mientras yo tenga mi software assurance activo, puedo actualizarme a 2016 sin tener en cuenta el tema de los cobres y toda la cosa, pero ya en un momento vamos a verlo en detalle. Listo, perfecto. Listo. Y el tercer paso, que aquí se menciona, ejecuta el software. Yo instalo mi licencia estándar o mi licencia de data center, la que yo haya adquirido, y ejecuto la cantidad de instancias virtuales que yo haya adquirido también, o que cada licencia mejor me otorga el derecho. Ahora, quiero que lo manejemos ya, ese es el escenario que les comentaba, yo prefiero
hacerlo así con dibujos para mí es mucho más sencillo entenderlo, de por sí para mí fue bastante sencillo entenderlo así con dibujos y es mucho más eficaz. Y vamos a ver unos escenarios para que entendamos completamente el contexto de cómo debo licenciar yo por core. Yo tengo acá eh, un servidor y en este esquema, bueno, si quieren voy a aumentar el zoom por acá. Vamos esto por acá. Si se dan cuenta, tengo aquí un servidor. Este servidor tiene un procesador y este procesador tiene 1, 2, 3 y 4 cores. Recordemos, cuando mi servidor tiene únicamente un procesador, yo debo adquirir licencias para 16 cores. Pero hay una regla adicional que debemos tener en cuenta. Microsoft las licencias de core, al igual que SQL Server, quienes de pronto han tenido la oportunidad de manejarlo, se venden en paquetes de 2. Es decir, un número de parte o un SKU o una licencia de Windows Server que yo adquiera va a cubrir hasta 2 cores, hasta 2 cores que yo tenga. Quiere decir que aquí, digamos, si lo vemos en un primer contexto, necesitaría una licencia para los 2 cores de arriba, una segunda licencia para los 2 cores de abajo. 2 licencias cubrirían 4 cores. Pero recordemos el mínimo. Cuando yo tengo un procesador, el mínimo que debo licenciar es de 16 cores. En un contexto plano, así no los tenga. Debo siempre adquirir eso porque es el mínimo que por licenciamiento está definido. Quiere decir que para este escenario debo adquirir 16 licencias de core. 16, bueno, debo licenciar mejor 16 cores. Es decir, adquirir 8 licencias, 8 paquetes de 2 cores para licenciar la totalidad de esos 16 cores. Ahora veámoslo en un segundo contexto. Tengo un segundo escenario, tengo Windows Server, tengo un procesador. Este procesador tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cores. Aplica la misma regla. Quiere decir que para este servidor debo adquirir el mismo mínimo, mínimo 16 cores o adquirir 8 licencias de Windows Server que cada una me cubre hasta 2 cores. Entonces, si se dan cuenta en el escenario, lo hemos enfocado a eso, que debo tener un mínimo requerido de licenciamiento, pero de ahí en adelante, si digamos yo tengo ese mismo procesador que tenemos acá, pero no tiene 16, no tiene 8 cores, sino que tiene 20 cores, ahí yo no significa que debo adquirir licencia para 32, no duplico. No, ahí ya empiezo a adquirir la cantidad de licencias con base en la cantidad de cores que yo tenga. Tengo un tercer escenario donde yo tengo un servidor y este servidor tiene 2 procesadores, ya no tiene uno, tiene 2 y cada uno tiene 8 cores. Recordémoslo entonces, yo tengo unos mínimos de licenciamiento. Si yo tengo un procesador, el mínimo es de 16 cores, pero si yo tengo 2 o más procesadores, ese mínimo baja a 8 cores por cada procesador. Quiere decir que en este escenario debo adquirir 2, 4, 6, 8 cores para este servidor, 2, 4, 6, 8 cores para este segundo. Siguen aplicando las mismas 16 cores, 8 licencias. Veámoslo en un contexto diferente. Resulta que estos dos procesadores no tienen, no tienen 8 cores, sino que tienen 4 cores cada uno. ¿Sí? No significa que yo deba adquirir licencia para 8 cores. Sumo, digamos, sumando la cantidad de cores de los dos procesadores. No. El ejercicio, primero, debo hacerlo de manera individual para cada procesador. ¿Sí? Yo no puedo sumar la totalidad la totalidad de cores de todos los procesadores y con base en eso hacer el ejercicio. El proceso yo lo realizo de forma individual. Entonces, si yo tengo aquí un procesador de 4 cores, segundo procesador también de 4 cores, igual son mínimo 8 para este primero y mínimo 8 para el segundo. Entonces, en este contexto, igual sigo adquiriendo 10 licencias para 16 cores u 8 licencias.
Ahora, si lo vemos en este cuarto contexto y en este cuarto escenario, donde yo tengo un servidor, tiene dos procesadores este servidor, y cada procesador tiene 12 cores, si nos damos cuenta, aquí ya cumplimos el mínimo de 8 cores por cada procesador. Ya tengo 12. Entonces adquiero 12 licencias de core o licencio 12 cores, mejor, en un procesador, licencio 12 cores en un segundo, eso me da un total de 24 cores a licenciar, para lo cual adquiriría en este caso 12 licencias. Digamos, este contexto de primera mano es muy difícil, de pronto es difícil de digerir, ¿sí? Más cuando veníamos en un esquema de licenciamiento por procesador, donde yo sencillamente adquiría licencias por la cantidad de procesadores que tuviera, y ahora entro a revisar un esquema de licenciamiento por core. Me gustaría saber, y aquí te pido ayuda, Jonathan, con el tema, si hasta este punto de pronto tienen dudas, si es claro cómo debemos licenciar en un escenario por core, para que nos compartan las preguntas rápidamente por la opción de envío de preguntas, o si en su defecto de pronto toda la información es clara en cuanto a este licenciamiento por core. Sería de pronto, Jonathan, si ves alguna duda o alguna pregunta en este momento, no sé. Dale, mira, tenemos dos en este momento. Perfecto. Dale, una es de Ricardo, nos pregunta, ¿la licencia SCAL por la, o sea, digamos que el escenario de la SCAL de acceso, licencia SCAL por la totalidad de servicios que hay instalados o CAL por cada servicio instalado? Un ejemplo, DHCP, DNS y directorio activo. Ah, ok, perfecto. No, las licencias CAL yo las compro por cada usuario o dispositivo, independientemente de si accede a uno o a todos los servicios del servidor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, DHCP, el Remote Desktop Protocol, digamos, independientemente de qué tipo de servicios estén accediendo, yo adquiero una licencia. Y aquí quiero hacer una aclaración adicional, y gracias, Ricardo, por la pregunta, porque me hace caer en cuenta de algo que debemos recordar. Yo adquiero, cuando hablamos de licencias CAL, yo adquiero licencias CAL por cada uno de los usuarios que se está autenticando en mi servidor. Eso se traduce en cada uno de los usuarios que tiene o que está registrado en mi directorio activo. Siempre y cuando yo tenga, pongamos un escenario, yo tengo una granja de servidores donde yo tengo 5 servidores, o el ejemplo que nos ponían hace un momento, tengo 3 servidores data center, ¿sí? Y resulta que los 3 servidores data center están bajo un mismo dominio. No es necesario que yo adquiera una licencia CAL para cada servidor. Yo adquiero una licencia CAL por usuario, y esa licencia CAL por usuario o por dispositivo, si llegase a aplicar, me va a permitir acceso a todos los servicios, a todos los servidores que estén en mi dominio. Si yo tengo 2 dominios dentro de mi organización, ahí sí es donde yo ya voy a requerir 2 licencias CAL por cada usuario. Pero una licencia CAL de usuario no solo me permite acceder a todos los servicios del servidor, sino que me va a permitir acceder a todos los servidores dentro de mi mismo dominio. Hay 2 licencias CAL. Sí que es importante aclarar que son aditivas, y lo vimos en uno de los slides anteriores, que son las CAL de escritorio remoto y las CAL de Right Management Services. Esas son CAL aditivas que también, digamos, debería adquirir para cada uno de los usuarios si van a hacer uso de esos servicios. Pero funcionan, nuevamente, reitero, como CAL aditiva. ¿Qué quiere decir? Para la totalidad de los usuarios, supongamos yo tengo un servidor y 100 usuarios se están conectando a ese servidor. Debo adquirir 100 licencias CAL. Pero de esos 100 usuarios, hay 10 que se van a conectar vía escritorio remoto mediante el protocolo de RDS. Esos 10 usuarios van a necesitar, aparte de la licencia CAL de Windows, la CAL de escritorio remoto. Es decir, un usuario va a tener, o esos 10 usuarios tendrían 2 CAL. Y supongamos que ese usuario o esos 10 usuarios adicionalmente van a manejar documentos encriptados, o van a manejar temas de coautoría de documentos de Word, por ejemplo, o de Excel.
y necesita la funcionalidad de Rate Management Services. Entonces, aparte de esas CAL, esos 10 usuarios necesitarían 10 CAL de RMS. Esas son las dos únicas CAL aditivas que existen y que necesitarían como tal que se adquieran esas CAL adicionales a la CAL base, que es la CAL de acceso al servidor. Pero eventualmente todos los usuarios van a necesitar de adquirir una licencia CAL. Listo. Tenemos una pregunta de Daniel. Entonces nos dice, viendo los escenarios actuales, controladores de dominio bajo Windows Server 2008 R2 versus equipos clientes con Windows 10, los temas de costos en la renovación de las CALs, ¿qué funcionalidades nuevas o compatibilidades se ganarían en un Windows Server 2016 versus un Windows Server 2012 para los clientes con dominio bajo Windows 10? Bueno, el tema de las licencias CAL o digamos renovar las licencias CAL, más allá de que me entreguen como tal nuevas características, va enfocado al derecho de hacer uso del servidor. Las nuevas características no están como tal enfocadas a las CAL, sino que realmente están enfocadas es al servidor. ¿Sí? Por ejemplo, eh, no sé, pongamos un ejemplo. Tengo Windows Server 2008 Enterprise. Con Windows Server 2008 de Enterprise, yo podía montar escenarios de clúster que con la misma versión de Windows Server 2008 estándar no lo podía hacer. Pasé a 2012 o a 2016 y ahora con la estándar sí lo puedo hacer. No tengo necesidad de una versión Enterprise para ejecutar todas las capacidades técnicas que necesite, sino que con un Windows Server estándar lo puedo hacer. Independientemente de si es 2008 o 2012, la CAL en cierto punto sigue siendo la misma. ¿Sí? Claramente yo adquiero CAL para 2008 o para 2012, pero el concepto de CAL sigue siendo el mismo. Yo como usuario o mi dispositivo compra una licencia CAL para acceder a los recursos físicos de mi servidor, independientemente de si son los más básicos o los más complejos. Entonces, las CAL no están enfocadas tanto a qué características me permiten. Está el tema de características va más ligado como tal a la licencia del servidor como tal y a la versión del servidor que yo tenga. Perfecto. Dayana tiene una pregunta sobre External Connector específicamente. Dice, ¿debo Sí. adquirir esa licencia? Los usuarios no están en el si los usuarios no están en el directorio activo, así sea un usuario de la empresa. Bueno, el conector externo lo debo adquirir para cada uno de los usuarios externos a mi compañía. ¿Sí? Comúnmente los usuarios internos, que son los que requieren de la licencia CAL, están definidos o están sí, definidos mediante un directorio activo. Ahora, cuando yo no tengo un directorio activo, sino que lo que yo tengo es un grupo de trabajo, igual sigo necesitando únicamente la licencia CAL, porque sigue siendo un usuario interno de mi compañía. El External Connector lo adquiero únicamente cuando es usuario externo, cuando es un tercero o una persona ajena a, a mi compañía que va a hacer uso de los recursos del servidor. Por ejemplo, entes auditores. Sí, digamos un ente auditor de facturas, por ejemplo, que llega y que necesita acceder claramente a los recursos del servidor para consultar la información, pero sigue siendo un ente externo que no debería tener acceso. Para ese tipo de usuarios es cuando yo adquiero el External Connector. Pero para usuarios internos, bien sea delimitados por el directorio activo o que hagan parte de mi grupo de trabajo, esos usuarios van a necesitar eventualmente solo la licencia CAL. Perfecto, ya tenemos una última pregunta. Es de Iván, nos dice, si en mis servidores tengo Exchange y SQL, ¿ya no van a necesitar requerir CAL de acceso? Sí van a necesitarlo, ¿sí? Exchange Server se licencia bajo el modelo de servidor más CAL. Yo adquiero una licencia por cada servidor y los usuarios van a necesitar su licencia CAL adicional. ¿Sí? SQL Server depende del esquema de licenciamiento. SQL Server puedo licenciarlo por el esquema de servidor más CAL o por un esquema de licenciamiento por core, pero eventualmente sí van a necesitar su licencia CAL. Supongamos que el SQL está licenciado servidor más CAL. Entonces yo como usuario tengo, o bueno, yo como empresa, como director de TI, tengo el servidor
y en ese servidor tengo instalado Exchange Server y SQL Server. Y uno de mis usuarios está accediendo a los recursos de los tres servidores. Al servidor, claramente, bien sea porque necesita una carpeta compartida o porque necesita acceder al Exchange Server que está hosteado dentro de Windows Server. Tiene su servidor de correo electrónico, su servicio de correo electrónico y necesita acceder a una base de datos creada en SQL Server. Ese usuario necesitaría una cal de Windows, una cal de Exchange y una cal de SQL. Es decir, un único usuario estaría necesitando de 3 licencias cal. Y eso está enfocado a que cada producto Microsoft maneja su distinto esquema de licenciamiento. Si no quiere decir que yo compré el Windows Server, compré las licencias CAL de los usuarios y esas CAL ya me permiten acceder a todos los recursos del servidor. Listo, bien, los recursos del servidor, pero Exchange y SQL Server, que son aplicaciones de servidor, salen de ese contexto de los recursos del servidor como tal, del servidor principal. Entonces, esos manejan su esquema de licenciamiento diferente, por lo cual para ellos debo adquirir también las respectivas licencias CAL, o en el caso de SQL, pues los core, dependiendo de cómo lo tenga el licenciado actualmente. Listo, gracias Andrés. Listo. Entonces, vamos a ver un esquema adicional o un ejercicio adicional que me gusta trabajar y es este de acá. Yo tengo un servidor con 2 procesadores. Este caso no es muy común verlo. Comúnmente si yo tengo 2, 3, 4 procesadores, todos tienen la misma cantidad de cores. Pero, ¿qué pasa en un escenario de este tipo? 2 procesadores, tiene uno 12 cores y un segundo tiene 4 cores. Como les mencionaba, el ejercicio del cálculo de cores se debe hacer de manera individual por cada procesador. ¿Sí? Les explico por qué. Si ustedes se dan cuenta, aquí, si yo sumo la totalidad de cores, me da 16. Entonces yo diría fácilmente, bueno, tengo 12 más 4, 16 cores, compro 8 licencias. Una licencia, recordemos, se compra para 2 cores. Compro 8 licencias y ahí ya licencié mis 16 cores. Pero resulta que esto puede llegar a ser una falla común, por lo que les menciono. Debo realizar el ejercicio de manera individual. Cuando mi servidor tiene 2 procesadores, recordemos, el mínimo de cores que debo licenciar es 8 por cada procesador. Entonces, aquí en este primer procesador tengo 12, ya cumplí con ese mínimo. De ahí para arriba compro la cantidad de licencias para cubrir todos los cores. Entonces aquí compro licencia para 12 cores, quiere decir 6 licencias. Pero para este segundo, aquí en este segundo, yo no he completado el mínimo, porque el mínimo son 8 y aquí yo tengo 4. Entonces debo comprar licencia para 8 cores, que es el mínimo establecido, y eso ya me sube la cantidad de licencias a adquirir. Entonces 12 por este lado, más 8 por acá, me da una totalidad de 20 cores a licenciar, o sea, 10 licencias. Si el usuario suma la totalidad de cores y le da 16 y compra 8, le estarían faltando 2 y al momento en que llegue alguna auditoría o algo similar es donde vamos a tener los inconvenientes en temas de licenciamiento. El mínimo siempre va a ser 8 por cada procesador y el ejercicio lo realizo de manera individual. Ahora, ¿cómo manejo yo los temas de virtualización? Bueno, yo quiero hacer una pausa acá. Yo podría estar seguro de que más de una persona puede estar más que preocupada. Digamos que en el buen sentido de la palabra lo que queremos es que ustedes salgan preocupados de acá, ¿sí? Porque la idea es que ustedes al final tengan claro esto y quieren decir, bueno, ahora, ¿cómo debo licenciar mi Windows Server para no entrar en sublicenciamiento y que al momento de alguna auditoría vaya a tener ningún problema? Pero si yo veo la cantidad de licencias, primero compraba una y ahora tengo que comprar 16, el presupuesto se me va a aumentar hartísimo. Para darles un parte de tranquilidad por ese lado, el costo de una licencia por procesador es similar al costo de 16, de 16 cores a licenciar, del mínimo de 16 cores, bien sea por un procesador mínimo de 16 o por 2 procesadores 8 y 8. ¿Sí? Entonces los costos son muy similares, no quiere decir que voy a empezar a pagar más, ¿sí? Salvo algunos escenarios donde ya digamos la capacidad de cómputo que yo tengo es de 20, 30, 40 cores por procesador, ya vamos a ver
una gráfica de más o menos cuánto aumentaría el valor. Pero si yo tengo un servidor con un procesador o con máximo 2 procesadores, podemos estar tranquilos porque el precio va a ser muy similar a como lo venimos adquiriendo el día de hoy. Cierro entonces ese paréntesis. ¿Cómo manejamos el core actualmente? En términos en términos de virtualización, ¿sí? Más concretamente. Como lo hablábamos, ese slide que estamos viendo acá va a estar enfocado en Windows Server estándar, particularmente. Yo adquiero mis licencias de todos los cores físicos de mi servidor y cuando licencio todos los cores físicos, eso me da derecho a ejecutar hasta 2 instancias virtuales, tal como lo vemos acá. ¿Sí? Licencié, digamos acá en este caso, voy a igual a aumentarlo. Si se dan cuenta, tengo 2 procesadores, cada uno de 8 cores. Estoy cumpliendo con el mínimo, adquiero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 licencias, cada una cubre 2 cores, para el total de 16 cores que debo licenciar. Y esas licencias automáticamente me dan el derecho de ejecutar 2 instancias virtuales. Entendámoslo primero como está hoy en Windows Server 2012. ¿Qué pasa si yo quiero ejecutar no 2, sino 4 instancias virtuales? Tal como lo estamos viendo acá en el centro de la imagen. ¿Sí? Yo compro una licencia de Windows Server, esa licencia me da el derecho de ejecutar 2 instancias virtuales. Si quiero 2 instancias virtuales más, adquiero una licencia de Windows Server adicional. ¿Sí? En relación de costos, es más económico, bueno, es similar el precio el precio de una licencia de data center que me permite ilimitadas máquinas virtuales, es similar al precio de 7 licencias estándar, que me permite ejecutar hasta 14 máquinas virtuales si sumamos la totalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a implementar en un servidor 6, pongamos un ejemplo, 8 máquinas virtuales, a mí me sale más barato comprar 4 licencias de Windows Server estándar que comprar una data center. Y así hasta 14 máquinas virtuales. Si yo quiero ejecutar 16 máquinas virtuales, que ya me implica comprar 8 licencias de Windows Server, ahí sí ya me sale más barato comprar una licencia de data center. Entonces, así está funcionando al día de hoy. Una licencia me permite ejecutar hasta 2 máquinas virtuales. Si yo quiero ejecutar 2 máquinas virtuales adicional, compro una licencia adicional de Windows Server para tener la totalidad de las 4 máquinas, tal como lo vemos en el ejemplo acá. Ahora, en Windows Server 2016, donde cambiamos a un esquema de licenciamiento por core, se maneja exactamente igual. ¿Sí? Solo que el mínimo, pues digamos, ya no va a estar enfocado en la cantidad de licencias, en la cantidad de procesadores, sino en la cantidad de cores. Si yo tengo este servidor que tiene 16 cores y me permite ejecutar hasta 2 máquinas virtuales, si quiero ejecutar 2 más, debo comprar 16 licencias para 16 cores adicionales. ¿Sí? Si quiero ejecutar no 4, sino 6, compro otras 16 licencias de Windows Server Core, ¿sí? U 8 licencias, mejor para licenciar 16 cores. ¿Sí? ¿En dónde radica el mínimo o cómo debo saber si yo quiero ejecutar 6, 8, 10 máquinas virtuales? Dependerá claramente del mínimo de licencias que yo esté comprando. Me explico. Si yo licencié mi servidor, digamos acá vemos el ejercicio con 16, que es el mínimo y el estándar, pero ¿qué pasa si yo tengo que comprar licencia para 40 cores? Eso me implica que debo comprar 20 licencias de Windows Server. Si yo quiero implementar 2 máquinas adicionales, debo comprar otras 20. Es decir, yo siempre debo partir de una base y esa base me la va a dar la cantidad de cores físicos que yo estoy licenciando. Entonces, si quiero 2 máquinas virtuales adicionales, compro licencias para otros 20 cores. Si compro o quiero 3 o 6 máquinas virtuales, entonces ya no compro 6, sino compro 20, 40, 60 licencias de core. Es decir, el mínimo yo debo partir de una base que es la cantidad mínima de cores que yo estoy licenciando físicos y de ahí para arriba en entornos virtuales pues compro la cantidad de licencias que me permite ejecutar. Maneja una relación similar de 1 a 7, que era lo que hablábamos más o menos ahorita. ¿Sí? Una licencia de data center o licencias para 16 cores o para 8 cores de data center
mejor, va a tener el mismo precio que el valor de 7 licencias de cores o para licenciar 7 servidores con 8 cores cada uno, estándar. ¿Sí? El precio y a nivel de relación de Windows Server 2016 va a ser muy similar. A nivel de estándar, de esta forma, a nivel de data center, digamos que ya yo me despreocupo de ese cálculo. Como sabemos, data center me permite ilimitadas máquinas virtuales. Eso quiere decir que yo licencio todos los cores físicos de mi servidor y de ahí para arriba ya ejecuto 2, 4, 8, 16, 20, 100 máquinas virtuales, sin importar eh, la cantidad de cores adicionales que voy a implementar o la cantidad de máquinas. Esa es la ventaja que a mí me permite Data Center en el escenario y en el ejemplo que nos planteaban hace un momento. Tengo 3 Data Center y yo estoy virtualizando con VMware. ¿Sí? VMware, para de pronto quienes no lo conocen, tiene una función que se llama vMotion, que lo que me permite es mover máquinas de un servidor a otro, pues teniendo en cuenta los recursos que ellos tienen para mejorar el rendimiento de las mismas. ¿Sí? Ese movimiento de licencias de un servidor a otro me implicaría gastos en licenciamiento. Si yo tengo mi servidor virtual en un servidor físico o en un host físico y lo voy a mover a un segundo host físico, los dos deberían tener licencia. Imaginémonos donde yo licencie eso en un escenario estándar, de Windows Server estándar. Tendría que comprar la misma licencia de Windows Server para mis 3 servidores y eso se me vuelve y se me convierte en un monto de dinero significativamente alto. Para ese tipo de escenario lo más recomendable es comprar Windows Server Data Center. No importa la cantidad de máquinas virtuales que esté hosteada en cada servidor, ya están cubiertas por la licencia principal de Data Center. Jonathan, no sé si me ayudas a confirmar si hay alguna en este momento de este tema a nivel de virtualización o a nivel general de pronto de todo lo que hemos visto. Bueno, a nivel, digamos que de virtualización no veo preguntas, pero a nivel general sí veo. Jaime nos Okay. pregunta, ¿la escala de acceso de una versión 2008 de Windows Server se pierden cuando uno pasa a Windows Server 2016 o existe algún tipo de programa que sirva para actualizar o renovar estas licencias? Sí existe. Es lo que como al día de hoy conocemos como software assurance, ese seguro de licencia. Si yo, yo puedo comprar software assurance no solo para la escala de Windows Server, sino para todos los productos Microsoft en general. ¿Sí? Cuando yo compro, digamos, Windows Server 2008, Windows 8, Office 2013, por ejemplo, Visual Studio 2012, con software assurance, este software assurance, mientras esté activo, me va a permitir actualizarme a la última versión del producto sin necesidad de adquirir licenciamiento adicional. ¿Sí? Entonces, eso se convertiría en Windows Server 2016, Windows 10, Office 2013 y Visual Studio 2015. Office 2016, perdón, y Visual Studio 2015. Pero eso mientras mi software assurance se encuentre activo. ¿Sí? Mientras no esté activo, o si ya está expirado o no lo compré con software assurance, eso me va a implicar adquirir licencias nuevas para ese producto que yo necesite. Perfecto. Juan Carlos nos escribe, tengo una aplicación en la nube de Azure, en una máquina virtual de Windows Server 2012 estándar, más SQL Server estándar 2014. Y los usuarios de esta aplicación usan la VPN de Azure. ¿Qué tipo de licenciamiento debo adquirir? Bueno, cuando nosotros hablamos de Azure, comúnmente el licenciamiento para las máquinas virtuales que yo esté hosteando allá ya queda cubierto. ¿Sí? Este escenario que estamos viendo acá y el licenciamiento que yo realmente debo tener en cuenta es para los servidores físicos, los que yo tengo on-premise que se llaman, los que yo tengo como servicio local. ¿Sí? O pongamos un escenario, si yo tengo Windows Server, yo tengo mi máquina de Windows Server estándar, se están conectando 10 usuarios a una aplicación y resulta que esa aplicación se está conectando precisamente a través de esa VPN con una máquina que yo tengo hosteada en Azure, llámese máquina A3, A5, lo que sea. ¿Sí? El licenciamiento de las máquinas virtuales en Azure ya está cubierto con el pago de la suscripción de Azure. Entonces me despreocupo completamente de las máquinas de Azure. Yo entro únicamente a licenciar los servidores físicos. Y en el ejemplo que ponemos,
compro mi licencia para el servidor, para los cores físicos que yo tenga y las 10 licencias CAL de usuario o dispositivo según corresponda. Me preocupo únicamente por el licenciamiento de los servidores físicos porque las máquinas que yo tenga en Azure, no importa si son máquinas de server 2012 o 2016, ya queda cubierto con el pago de la suscripción. Perfecto. Ricardo nos pregunta, ¿cómo se diferencia una aplicación de servidor de las que no requieren cal adicionales? ¿Cómo se diferencia una aplicación de servidor? De las que no requieren cales adicionales. No entiendo bien la pregunta. Es decir, una aplicación de servidor comúnmente son todos los servidores que nosotros conocemos. Exchange Server, Skype for Business Server, Dynamics CRM Server, SQL Server, eso es lo que nosotros hoy llamamos aplicación de servidor. El tema es que cada producto maneja un esquema de licenciamiento diferente. Cada uno tiene su propio esquema de licenciamiento. No sé, ¿tenemos algún ejemplo adicional como para entender mejor la pregunta? Nos comenta Ricardo que comentaste que Exchange era una aplicación de servidor. Sí, Entonces, correcto. DHCP, ¿qué sería? Bueno, hacer un servicio dentro de Windows Server que sería el sistema operativo de servidor. Sí, entonces, ahí para ese, digamos que DHCP concretamente ya vendría siendo una funcionalidad de Windows Server, por lo cual yo adquiriría licencia de Windows Server, pero es un servicio dentro del servidor, no aplicación de servidor, sino servicio de mi servidor. Listo, perfecto. Dayana tiene una pregunta respecto a los downgrade. Teniendo las licencias Data Center, ¿puedo instalar máquinas virtuales con Windows Server estándar? Sí, sí, y muy buena y válida la pregunta. Si yo tengo, por ejemplo, Windows Server Data Center 2016, ¿sí? Y voy a ejecutar las instancias virtuales ilimitadas que me permite 10, 20, 30, yo puedo no solo bajar la versión, sino la edición también. Me explico. Yo puedo tener el host físico con Windows Server Data Center 2016 y las máquinas virtuales pueden ser, por ejemplo, Windows Server 2008 estándar, Windows Server 2003 Enterprise, Windows Server 2000. ¿sí? Entonces, digamos que no hay ningún tipo de restricción cuando yo compro data center. ¿sí? Es importante aclararlo. Cuando yo voy a virtualizar con estándar, supongamos que voy a ejecutar los dos entornos virtuales que esta me permite, ese Windows Server estándar me va a permitir ejecutar versiones similares. ¿sí? Y semejantes a la versión que estoy adquiriendo. Me explico mejor. Yo si compro Windows Server estándar, el ente virtual que yo voy a instalar no puede ser un Windows Server 2008 Data Center. ¿Por qué? Porque la funcionalidad es mayor, ¿sí? Pero si compro Data Center que tiene todas las funcionalidades completas, ese sí me permite ejecutar no solo Data Center 2008, sino versiones inferiores como la estándar. Y pues en cualquier edición también. Edición y versión. Llámese estándar Data Center Enterprise 2008, 2012, 2003, etcétera. Listo. Ahí respondiste a la pregunta que nos hacía Dayana, que si le cubría como tal un server estándar 2003. Sí, sí, pues, en Listo. términos de degradación, cuando yo compro bajo licenciamiento por volumen, yo puedo degradar hasta cualquier versión. Lo que pasa es que vamos a tener de pronto una limitante y es en el tema de dónde ubico los medios y las claves de producto. Porque Microsoft a través de su portal de licenciamiento por volumen solo pone a disposición de la versión actual y versiones N-2. Me explico, si compro hoy 2016, voy a encontrar esa 2012 R2 y 2012. Si yo necesitara medios y claves de 2008 R2, ya tengo que buscar dónde adquirirlos, ya sea por otros contratos donde haya comprado Windows Server o no sé. Esa es de pronto la limitante que tenemos, pero a nivel de licenciamiento, si yo quiero implementar incluso Windows NT Server, puedo hacerlo sin ningún inconveniente. Perfecto. Tenemos una última pregunta, Ricardo. Nos dice, ¿hay alguna ventaja de licenciamiento al usar Hyper-V? No, no, digamos que Hyper-V actualmente viene como parte y funcionalidad del servidor. Entonces, independientemente de si las máquinas virtuales yo las voy a implementar con Hyper-V, si las voy a implementar con vSphere de VMware, con XenServer de Citrix, no hay ningún tipo de variación, sigue siendo las mismas reglas. Listo, perfecto, Andrés. ¿No tenemos más preguntas? Listo, vale. Ahora, quiero
responder la pregunta que nos habían hecho anteriormente, cómo se manejan los temas de transición de Windows Server y digamos esta parte ya para finalizar nuestro webcast, es ¿qué necesito yo para transicionar? ¿Qué pasa si yo tengo licencias activas con Software Assurance y quiero pasarme a Windows Server 2016? Digamos, para ahorrarnos todo lo que tenemos acá escrito, que es bastante, quiero explicarlo de la siguiente forma. Mientras mi Software Assurance se encuentra activo, yo puedo migrarme a Windows Server 2016 sin tener que preocuparme de la cantidad de cores a adquirir. ¿Sí? ¿Cuándo debo tener yo en cuenta cuál es la cantidad de cores? En dos escenarios. Uno, cuando voy a comprar licencias nuevas de Windows Server con o sin Software Assurance. Y dos, cuando tengo licencias con Software Assurance y voy a renovar, o sea, entro ya en mi proceso de renovación de Software Assurance. Ahí lo que yo debo hacer es un autoinventario. Hay herramientas, digamos particularmente de Microsoft que me lo permiten hacer, como por ejemplo MAP, pero hay distintas herramientas mediante las cuales yo puedo hacer ese autoinventario de qué cantidad de cores y procesadores tengo. Y es únicamente en esos dos puntos donde yo debo considerar cuántos cores y cuántos procesadores tengo. Pero si yo hoy tengo licencia de Windows Server 2012 R2, por ejemplo, con Software Assurance, y ese Software Assurance expira en 2017, no hay ningún problema. Me actualizo a 2016, me despreocupo de cores, procesadores y demás, y solo hasta el momento de renovar es que empiezo a hacer esa revisión. El Software Assurance me cubre la cantidad de cores que yo tenga, o mi Software Assurance activo me va a permitir cubrir, no importa la cantidad de cores que tenga. Para hacerlo un poco más claro, digamos, para aquellos quienes tienen Windows Server con Software Assurance, el Software Assurance siempre se va a regir, siempre me va a otorgar el beneficio de actualizarme a la última versión del servidor o del producto que haya adquirido, pero las reglas de licenciamiento se mantienen y se aplican para el primer servidor o para el servidor que originalmente compré. Si yo compré Windows Server 2012 con Software Assurance, me actualizo a 2016, pero debo tener en cuenta las reglas de licenciamiento del 2012, que realmente fue el que adquirí. Entonces, ahí tengo en cuenta únicamente el licenciamiento por procesador. Si ya a futuro, cuando digamos expiró mi Software Assurance, voy a renovarlo, ahí sí es cuando yo ya debo proceder a revisar cuál es la cantidad de cores que debo adquirir como tal. Ya para finalizar, este es como información de licenciamiento adicional que habíamos visto. Este es el slide que les quería mostrar, digamos, a nivel de incremento de precios y basado en la capacidad de cómputo para Windows Server 2016. Y es, dependiendo de la cantidad de cores, que es lo que vemos acá en la parte inferior, cuánto puede llegar a incrementarse el valor de una licencia de Windows Server. Entonces, aquí está el ejemplo que yo les ponía y que yo les planteaba. Si yo tengo un servidor o un procesador con 16 cores o dos procesadores con 8 cores, recordemos que ese es el mínimo en ambos casos, no hay ningún tipo de incremento. El valor va a seguir siendo 0. Y este suele ser uno de los casos más comunes. Comúnmente yo no tengo más de uno o dos procesadores con más de 16 cores. Se ven, sí, claro, y muchas empresas lo tienen, pero la tendencia no nos lleva más allá de esto, de que no tengan más de dos procesadores de 8 cores cada uno o uno de 16. El incremento se va a ver es si yo por cada procesador tengo una capacidad de cómputo mayor. Por ejemplo aquí, 20 cores. Si yo tengo 20 cores, el precio de Windows Server sí se me incrementa un 20%. 24 cores un 33, 32 un 50. Si yo tengo un procesador de 40 cores, el valor ahí sí se me va a incrementar en un 60% de una licencia de Windows Server. ¿Sí? Entonces, bueno, juega lo que hablábamos al principio, lo que se busca con esto en términos de licenciamiento es adquirir licencia basada en la capacidad de cómputo y no en la capacidad de procesador o la cantidad de procesadores o servidores que yo tenga. Fue lo mismo que pasó con SQL Server, que empezaron a medirlo de esa forma, ahora lo están estandarizando. Para ver lo que hablamos al principio, esta misma información aplica de la misma manera para System Center 2016.
Y listo. Digamos que esto era lo que queríamos compartir a nivel de licenciamiento. Ya para finalizar, no sé si hayan dudas o preguntas adicionales. La PPT, digamos, vamos a compartirla para que puedan tener toda esta información a la mano. Espero que en el buen sentido de la palabra y como les mencionaba, salgan preocupados de acá para que ustedes inmediatamente, si tienen proyectos de compra de Windows Server o tienen próximas renovaciones de Windows Server, inmediatamente contacten a su gerente de cuenta para que empecemos a revisar cuáles pueden llegar a ser los mejores escenarios a nivel de licenciamiento, eh, tanto a nivel de escenario como tal contrato, como a nivel costo efectivo también, qué es lo mejor y lo que a ustedes más les conviene, para que no queden mal licenciados y estén comprando lo que realmente necesitan. Entonces, por favor, dudas, preguntas, si tienen en este momento, por favor, escríbanlas antes de finalizar el webcast. Si en el caso, por favor, con su gerente de cuenta para que podamos resolver todo este tipo de inquietudes. Perfecto. Mira, Andrés, Dayana tiene dos preguntas. La primera es, ante una auditoría, ¿cuál es el soporte de mi actualización a 2016 si solo tengo 3 licencias 2012 y debería comprar 8 licencias por server? Ante alguna auditoría, siempre nosotros lo que debemos tener en cuenta son, uno, eh, pues el reporte, digamos que va a ser el ente auditor va a revisar qué cantidad como tal y de servidores tengo yo implementados. Eh, el soporte realmente van a ser más allá de las facturas de compra, claramente, los certificados de licencia que comúnmente Microsoft emite para cada una de esas licencias adquiridas o la información del contrato y del acuerdo de licenciamiento que se tiene. ¿Sí? Realmente, digamos que estos procesos de auditoría a veces son un poco complejos porque comúnmente Microsoft entra a explicarle qué licenciamiento o como términos de licenciamiento y se lo explica en 8 o 15 días. Entonces, cuando va el perito a hacer la auditoría, lo que pasa es que a veces detectan unas cosas que en términos de licenciamiento, como que a nosotros nos dicen, no, pero yo estoy bien licenciado. Entonces, lo mejor para ese tipo de situaciones es tener el soporte o el tipo de soporte es las facturas de compra y pues digamos todos los términos de licenciamiento que yo tenga. Por ejemplo, si yo compré Windows Server con Software Assurance, tener el certificado emitido donde yo cumplí esa licencia con Software Assurance y decirle al ente auditor, señor auditor, por Software Assurance yo tengo derecho a ejecutar 2016 y listo, yo cumplí la cantidad de licencias por mis procesadores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo mejor ante un tipo de auditoría. Pero como lo mencionaba, digamos que si yo tengo mi Software Assurance vigente, puedo actualizarme en 2016 sin ningún tipo de complicación y preocupación porque finalmente ese Software Assurance me está cubriendo mi licencia. Perfecto. Dayana nos pregunta, se actualicé a 2016, pero mi contrato de Assurance se venció y nunca lo renové, ¿quedó mal licenciada? No, me queda la duda, te soy honesto, me queda la duda si se podemos mantener y quedarnos en 2016, hasta donde yo logro recordar y se me escapa de pronto en este momento, si me quedé en 2016 o yo tengo derecho a ejecutar, digamos, la versión, la última versión que yo haya podido instalar. Si compré 2012 y actualicé a 2016, y no renové Software Assurance, no importa, me puedo quedar en 2016 porque fue la versión que finalmente me otorgó el derecho de Software Assurance mientras lo adquirí. Pero si quieres, por favor, compártenos la pregunta o vamos a revisar el detalle, ya tenemos, digamos, los datos de contacto tuyo y te respondemos por correo electrónico. Quiero estar 100% seguro de pronto no asegurarte nada aquí de primera mano y que no sea cierto. Entonces verifico y te contamos por correo electrónico la respuesta. Listo, Andrés. No veo más preguntas hasta el momento. Entonces, no me quería más sino agradecerte por apoyarnos en esta sesión. De igual forma, recuerden que si tienen alguna pregunta o solicitud, como lo decía Andrés, pueden contactarnos por medio de nuestro correo electrónico info.co@softwareone.com o ingresando a nuestro blog de tecnología y de negocios en la ventana Contáctenos. Los invito a diligenciar la encuesta que saldrá al finalizar este webcast. Su opinión es muy importante para nosotros y una vez más, gracias por confiar en Software One, su aliado de negocios. Que tengan ustedes muy buen resto de día. Gracias Andrés por tu apoyo. Vale, gracias y muchas gracias a todos de igual forma por haberse conectado a esta sesión. Espero que nos podamos encontrar en una nueva sesión más adelante. Que tengan buen día.